la clave para pasar de la felicidad al sufrimiento es una serie de virtudes. Y le voy a explicar muy rápido esto. No hace falta que se lo acuerden de memoria. Es common sense. Pueden anotarlo, pero la verdad son valores y formas de comportarse que todos tienen la misma característica. En el primer momento no saben bien, pero en el largo plazo hacen bien. Es igual que la comida. Muchas veces lo que sabe bien no te hace bien. Y lo que te hace bien no sabe bien. Entonces hay que comer con la mente, no con la lengua. Porque si comes con tu lengua, vas a terminar mal. Si querés ser sano, no puedes comer con la lengua, porque el azúcar es mucho más ¿cómo se llama? Apetitoso que, no sé, que la carne o que la ensalada o los vegetales. Si te preguntan a un niño, ¿qué querés? ¿Helado o ensalada? Para hacer la pregunta es contestarla. Todos los niños quieren helado. ¿Por qué? Porque sí, porque estamos genéticamente predispuestos a buscar el placer. El placer es el primer deseo, viene de los animales. La forma en que los genes nos guían a lo largo de generación tras generación para la supervivencia es que las cosas que permiten la reproducción y la supervivencia genética son placenteras. Y las cosas que se oponen a eso son no placenteras, son dolorosas. Pero a los genes les importa un rábano que vivamos felices. A los genes lo único que les importa es usarnos como si fuéramos un transporte para llegar a la próxima generación. El ser humano no evolucionó para ser feliz. El ser humano evolucionó para manejar los genes hasta la próxima generación. Somos robots que llevan a los genes, que son entes infinitos y que se reproducen generación tras generación. Entonces, no es verdad que la evolución lleve al mejoramiento de la especie. La evolución lleva a la supervivencia de los genes. Y en el momento en que ya se reprodujeron, que creo que todos nosotros estamos pasados ya a la etapa de los 20, 22 años, nuestro cuerpo es absolutamente irrelevante para los genes, ya estamos descartados. ¿Por qué? Porque ya pasó nuestra etapa más fértil de reproducción, por lo tanto, para lo único que servimos es para cuidar a los niños, por eso queremos a los niños. Por eso a las gallinas les da mucho placer sentarse arriba de los huevos. ¿Cómo sé que a las gallinas les da placer? Porque las que no les da placer se murieron y no dejaron cría. Por lo tanto, genéticamente, una gallina que no le daba placer sentarse sobre sus huevos, no tuvo huevos que empollar o que crecieran, por lo tanto desapareció del pool genético, no sé cómo se dice, el lago genético, no sé cómo se dice, pileta genética, ¿alguien sabe? El gene pool, no sé cómo se dice. Bueno, entonces, estamos diseñados darwinianamente para ser miserables, en aras de sobrevivir hasta darle los genes a la próxima generación. No confíen en lo que les sienta bien, porque cada vez que ustedes tengan placer como una guía, el placer los va a guiar a reproducir sus genes, pero no a vivir bien. El vivir bien en general va en contra de las cosas automáticas de placer. Por eso hace falta disciplina para comer con la mente y no comer con la lengua o con el gusto. ¿Qué es lo que a uno le da, como entre comillas, un placer? Es un placer perverso, pero nos da placer. El primero es la ansiedad de que el mundo está fuera de control. Parece raro. ¿Por qué me da placer? Porque es una forma de vivir con miedo y de protegerse de todo. Entonces, desde el punto de vista genético, es mejor tener entidades que tienen miedo y no que se animan a hacer cosas que luego le pueden salir mal. Entonces, vivimos en un espacio pequeño, como dicen, vivimos en un castillo escondidos en un closet. Tenemos un castillo inmenso, pero estamos escondidos en un closet. ¿Por qué? Porque nos da ansiedad salir. La diferencia es la confianza, lo que hablamos, lo que dijiste tú, ¿no? De salir y decir, lo hago por amor, me tengo confianza y sé que puedo responder a la vida de forma que me abra posibilidades. Puedo responder a los retos de forma en que cumpla mis valores. No mis sueños necesariamente, pero sí mis valores. Segundo es el coraje para confrontar cosas. Esto es sano, pero no es placentero. Evitar los problemas es mucho más fácil. No diga nada. No sé cómo se dice, avoidance, ¿cómo se dice en español? Evitación se dice.
Evasión es. Evasión, gracias. Perdón. Evasión, esa es la palabra correcta. Evadirme. ¿Para qué? No te metas. Mejor no digas nada. No, déjala pasar. ¿No? Cuando hay un problema, meterlo abajo de la alfombra. Pero sabe bien eso. Es mucho más fácil evadirse del problema que confrontarlo. En el corto plazo. Pero en el largo plazo te causa terribles problemas. Es como, yo sé, no sé, tengo que ir al dentista. Y lo último que quiero hacer es ir al dentista. ¿A quién le gusta ir al dentista? Entonces, no sé, me duele un poco la encía y no quiero ir al dentista. No quiero, hasta que me duele tanto que me doy cuenta que no ir es peor que ir. Pero no sé si alguna vez llevaron a un niño al dentista. Un niño de 4 o 5 años al dentista es una tortura. ¿Cómo le vas a explicar? Mira, que te quiero cuidar, que en el largo plazo, que la inyección, que la carie, que no hay explicación que valga, que te va a doler más. No. Bueno, ¿por qué? Porque hace falta conciencia a largo plazo para darse cuenta que evadirse es caer en una miseria de sufrimiento. El otro es culpar a lo de afuera. Hablamos de esto. Lo bien que sabe la droga de echarle la culpa a las cosas de afuera. En cambio, tomar responsabilidad no sabe también. Es un problema. La otra es traicionarse a sí mismo. Porque yo sé que hay ciertos principios de integridad, vivir de acuerdo a mis virtudes o mis valores, que en el largo plazo me van a hacer sentir bien. Pero en el corto plazo son carísimos. Me lleva un esfuerzo tremendo hacerlo. Y es más fácil traicionarme. No o sea, todos los días aparecen situaciones en las cuales tengo la tentación de traicionar mis valores para lograr sobrellevar una situación sin tener que sufrir la intensidad de confrontarla. La otra es lo mismo pero aplicado a los demás, una sensación de justicia. La mayoría de la gente no sabe bien qué es la justicia y qué es la ética y vive basado en mensajes que le dieron otros sobre la religión o no sé, la tradición o las leyes. Y lo que voy a argumentar en esta semana es que ni tradición, ni religión, ni leyes son una buena guía para la ética. La justicia es, voy a decir, axiomática, o sea, es lógica. Y vamos a partir de ciertos principios fundamentales y llegar a una forma de actuar con justicia. Pero la justicia no siempre es agradable. Es mucho más agradable hacer lo que a mí me parece que generalmente termina en abuso de los demás, porque justicia es lo opuesto al abuso. Entonces, lo que les quiero mostrar es, todos estos son vicios que tenemos porque nos saben bien. Y estas son virtudes que se oponen a los vicios, pero requieren un acto de conciencia y un acto de disciplina. Los otros vicios que hacen que la gente sufra es el afán de controlar a los demás. Controlar a los demás. Como los demás me hacen daño, mi forma de ser feliz es controlarlos. El afán de control causa infinitos sufrimientos para todo el mundo. Y lo opuesto es el respeto absoluto por el otro. El respeto absoluto significa darle al otro permiso que decida qué hacer con su vida. Y como coach, la tentación de decirle al otro qué hacer es casi sobrecogedora. Entonces, uno de los primeros principios para ser safe, seguros en coaching o liderazgo, es nunca decirle al otro qué tiene que hacer. No dar consejos. Un coach que da consejos, más que coach, es un vampiro. Como en la frase del Martín Fierro, ¿no? Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Yo digo, un coach que da consejos más que coach es un vampiro. Un vampiro porque le chupa la autoestima al otro, así como los vampiros le chupan la sangre. Porque el coach que da consejos está invadiendo el espacio de libre albedrío del otro y diciéndole qué hacer. Hay formas de hacer sugerencias y proponer ideas que no son darle consejos. La energía del consejo, no, lo que vos tenés que hacer es ta. Eso es un consejo. Es decir, ¿qué te parece si eso no es un consejo? Eso es abrir una sugerencia. Y el principio de liderazgo en compañías, voy a decir que tratar de controlar a la gente es siempre subóptimo. Porque la energía humana no viene del control, la energía humana viene del compromiso de adentro para afuera. El control gerencial es
obligar a la gente o darle premios y castigos por hacer lo que yo quiero. El compromiso de la gente es inspirarlos para que al perseguir lo que ellos quieran, contribuyan a un objetivo que tenemos juntos. El ejemplo que uso para que la gente lo entienda claramente en todo el mundo, y todo el mundo lo entiende, es como controlador, lo que yo quiero es que mis hijos, un controlador bueno, ¿no? Soy un buen gerente, pero quiero controlar a mis hijos para que hagan la tarea del colegio, que estudien. Yo quiero que estudien. Entonces, ¿qué le digo? Hasta que no termines la tarea, no puedes entrar a Facebook. No te dejo usar tu teléfono móvil hasta que termines los deberes. Entonces, claro, mis hijos los puedo amenazar con algo suficientemente atemorizador para que hagan la tarea. Pero como padre amoroso y líder de mis hijos, yo no quiero que mis hijos hagan la tarea. Lo que quiero es que quieran hacer la tarea. Fíjense la diferencia. Como manager, quiero que hagan la tarea. Como líder, quiero que quieran hacer la tarea. Ahora, es un problema totalmente diferente que quieran hacer la tarea, que hagan la tarea. No los puedo amenazar para que quieran hacer la tarea. Imagínense un ladrón que me pone una pistola y me dice, dame tu dinero. El ladrón quiere el dinero. Me lo puede quitar. O sea, no me lo quita, se lo voy a dar. Me amenaza lo suficiente, se lo voy a dar. Pero imagínense el ladrón que dice, dame tu creatividad. Sé mi amigo. Dame tu lealtad. No way. O sea, voy a mentir. Igual que mis hijos me mentirían. Me dicen, sí papá, quiero leer, quiero estudiar. Mentira, porque lo que quieren es ir a Facebook. Si les doy ese incentivo. Entonces, en una compañía es una pérdida terrible cuando las personas, los líderes, en el afán de control, le faltan el respeto a la gente y solamente los manejan por premios y castigos. Porque el verdadero premio y castigo es el crecimiento espiritual de la persona. La inspiración a que la persona encuentre lo mejor en su vida es lo que hace que la gente quiera contribuir, no el dinero material. Después voy a hablar un poquito más de eso, pero es fundamental entender esta diferencia entre el modelo de liderazgo o el coaching, el modelo de liderazgo, o el coaching en el modelo gerencial. Te voy a decir qué hacer y te voy a dar premios y castigos si lo haces bien y si no lo haces bien. La otra es la honestidad versus la manipulación. También es una falta de respeto. Porque decir la verdad es darle al otro los elementos para que tome la decisión que mejor le conviene en su vida. Cuando no le digo la verdad, lo estoy manipulando. Porque estoy creando una imagen en su mente que yo sé que no es compatible con la realidad como yo la conozco. Estoy evitando decirle cosas o estoy diciéndole algunas cosas que le van a llevar a tener una idea equivocada. El estancamiento es el mundo cerrado de la escasez versus la creatividad. Creatividad de resolver problemas pensando a ver cómo hacemos para inventar nuevas opciones. Vamos a aprender eso. El fraude, que es mucho más barato que el compromiso. Porque cumplir mis compromisos es, bueno, hay que trabajar. En cambio, defraudar a los demás, sí, le dije, pero no lo hago. Y no lo llamo ni nada. Entonces, deshonrar los compromisos con el fraude es muy tentador. Y la gente lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo. Y finalmente, aprovecharme de los demás en vez de inspirarlos a que crezcan con agape. Esta es como la última demostración de todos los valores, que es una forma de amor orientado al crecimiento del otro.